Muchas gracias por esta invitación y quiero aclararle a propósito de la observación de Judith, la referencia de Judith. Yo no soy economista, es decir, yo estudié economía y yo, exactamente como tú, y ante que todo soy José Félix, soy gente, que tiene que ver con esta discusión de paso. La única particularidad que creo que me salvó fue haber, entre otra gente, que me echó a perder, fue haber tenido como tutora a Judith Valencia. Entonces, parte de la responsabilidad de no haber terminado como una economista convencional la tiene Judith, ¿no? Tampoco vaya a creer que es la única responsable, ¿no? Pero, bueno, bien, muchas gracias. Mira, el tema principal, efectivamente, bueno, lo que me he escuchado y la convocatoria de este evento, de este conversatorio, es el tema de la transformación productiva. Ahora bien, hay que aclarar y hay que darle carácter a esa transformación productiva porque podemos ir hacia un proceso de transformación productiva hacia el capitalismo o dentro del mismo capitalismo. Podemos reafirmar lo existente bajo otra modalidad, una actualidad. Entonces hay que darle calificativo a esa transformación productiva o dirección a esa transformación productiva. Y creo que la dirección no es alguien que viene a decirlo académicamente, sino que la tiene que dar el poder comunal, el poder popular, ¿no? La gente. Ese es el reto. Lo otro es una reflexión que quería traer, pero gracias a la intervención de María Carolina y de Judith, creo que va a ser rápida esta reflexión, pero quería tener como referencia una primera idea. La idea de relacionar uno de los planteos o ideas, o digamos, concepto fundamental de lo que ha pasado en los últimos 15 años, del principio de este proceso a partir del 99, ¿no? Y es la idea de democracia participativa y protagónica. O sea, creo que el reto es continuar y profundizar esa reflexión y esa práctica del concepto de democracia participativa y protagónica y la economía como realidad. Eso que queremos transformar. Es fundamental porque la democracia participativa y protagónica en lo económico nos lleva a considerar a los que han sido excluidos históricamente, no solamente en el desarrollo del capitalismo, sino en nuestra realidad, en nuestra historia, que son las mayorías. Y desde ese punto de vista hay dos observaciones adicionales que giran en torno a esta relación entre democracia participativa protagónica y la economía, que tienen que ver con la transformación productiva. Es que el capitalismo, por definición, es antidemocrático. A los capitalistas les simpatizan, le cae muy bien un gobierno que responda a los intereses de una minoría y excluye a una gran mayoría. O sea, por definición, está en contradicción con la democracia, entendiéndola desde la participación y desde las mayorías, en primer lugar. Además, el capitalismo, para seguir aclarando esta idea, avanzó sobre un proceso de separación, de enajenación, de alejamiento del productor principal de su vida, de su realidad y del hecho productivo. Cito a Marx, ¿no? El obrero o el trabajador es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa a la valorización del mundo de las cosas. Entonces, en la medida que el capitalismo avanzó, y hablando de nuestro capitalismo también, que es una forma, también una expresión de ese capitalismo histórico, avanzó, nos separó de la producción. Ese es el primer acto de antidemocrático de quitarnos poder.
de quitarle el poder a los trabajadores, y digo a los trabajadores en términos amplios. Esto lleva a pensar que el problema no es solamente productivo, porque nos enajena del producto que hacemos, pero nos enajena también de el que está al lado de nosotros. Nos hace extraño y además el producto nos domina. Entonces nos impone que para conversar con otra persona tenemos que escribir 140 caracteres, por ejemplo. Nos domina, se adueña de nuestra subjetividad en la expresión más actual. Y ese dominio de la subjetividad implica una separación con el otro, con lo que nos rodea y con nosotros mismos. Y terminamos extrañándonos nosotros mismos. Terminamos perdiendo identidad. Y no podemos ser protagónicos si no tenemos conciencia de eso. Y creo que una de las características de este proceso precisamente es esa toma de conciencia. Esa toma de conciencia que lleva, por ejemplo, a considerar algo que era totalmente ajeno al resto de la población y que era conocido y dominado por un círculo pequeño. Por ejemplo, los recursos naturales. Nos aleja entonces también de la naturaleza y de los recursos naturales, porque los recursos naturales deben ser de otro y administrados por otro, por ejemplo. Y por otro lado, ya pensando en la forma de dominación más amplia, lo que tenemos que transformar es un capitalismo dependiente y además petrolero. Y dentro de ese capitalismo dependiente, la forma de control, de subordinación a nivel mundial han sido la desintegración de nuestra economía. Así como nos desintegran a nosotros, ¿no? A veces cuando entramos en una clínica nos desintegran en pedazos, ¿no? Y hay cada doctor para cada pedazo de nosotros. Así desintegran la economía, así desintegran a la familia, así desintegran la vida. Entonces, una de las armas de ese poder y esa dominación fue una economía totalmente desintegrada, donde terminamos importando los bienes para reproducir la fuerza de trabajo y terminamos importando los bienes de capital también. Entonces lo que importa para el capitalismo mundial es que vendamos petróleo o materia prima, por ejemplo. En términos sencillos, por supuesto, la cosa es más complicada. Y eso es un reto. Pero además, tenemos como imposición que además es una economía capitalista con esas características generales y dependientes, somos una economía petrolera y por lo tanto tenemos una tremenda particularidad en América Latina porque vendemos una mercancía a nivel internacional, lo vendemos no porque nos impuso esa historia de dominación, que es una mercancía particular, que no es la carne, el sorgo, el trigo, que puede faltar a lo mejor por una semana, pero si falta petróleo por una semana, se paraliza el autómata global, como decía Marx. Entonces, el nivel, la fuerza de la dependencia en el caso venezolano es enorme. Y sin embargo, llámese resistencia o insurgencia, es que a mí me complica eso, porque yo siempre creí que resistiendo insurgía, pero bueno, y es así. Después aclaramos eso. Primero resiste y después insurge. Lo interesante es que el proceso venezolano, con todas esas condiciones en contra, está dando ejemplo no solamente en América Latina, sino en el mundo, pero sobre todo para sí mismo, que es lo importante, ¿no? Para sus mismos actores. Por supuesto, en nuestra historia política, y hablo de la historia política de lo que llaman la Cuarta República, el modelo de acumulación, ese modelo de acumulación particular, dependiente, capitalista, petrolero, fue acompañado de un modelo político, porque para que una élite se apropiara no solamente de los recursos naturales, sino de la vida y de la economía del resto de todo un país, necesita un modelo político, y eso fue lo que ustedes conocieron como el pacto de élite, el pacto de punto fijo. Y ese modelo de político se agotó en la medida que el mismo modelo económico empezó a generar también crisis, agotamiento. Y por supuesto, en el agotamiento lo que pagaron el ajuste fueron los sectores
que siendo mayoritarios no tenían el poder. Y de ahí vienen, es uno de los elementos, no es el único, no es una visión economicista, sino una visión social, histórica, que explica en parte, en gran parte, las rebeliones, la resistencia, las insurgencias, sobre todo de fines del siglo pasado, y de Chávez, la existencia de Chávez, además. Entonces, esta relación entre la democracia participativa y lo económico nos lleva a reconocer que hay una permanente confrontación que en todo sistema capitalista se expresa como la confrontación capital-trabajo, que es lo que he dicho anteriormente, pero también hay una confrontación y una pugna por el control de la renta. Controlar la producción y controlar la distribución del principal recurso natural fue clave y es clave para controlar el poder. Y eso está claro para los sectores capitalistas, pero también debe estar claro, y estuvo claro, para el comandante. Y por eso, entre las cosas, y hablando de las cosas que se hizo, fue, y así si a mí me preguntan qué es lo que hay que mantener y qué es lo que hay que aprender, voy a mencionar 3 cosas, son varias, ¿no? Pero uno es la visión de soberanía y reconocer en una primera etapa, principalmente, hay un gran esfuerzo por controlar esa captura de la renta y devolverla a los que no sabían ni siquiera que era de ellos, por definición. Por eso es lo interesante la reflexión de Judith, porque podemos caer en hacer leyes y no las sentimos o no las cumplimos. Entonces, en ese caso también, el petróleo es nuestro, decía Ali Primera, no. Ahora que el petróleo es nuestro, ¿se acuerdan de esa canción? Pero es el bachaco Fundillú el que está disfrutando del petróleo. Entonces, Chávez tiene esa virtud de y esta primera etapa, estos 15 años, hay que comprenderlo muy bien, porque hay unos compañeros economistas por ahí que hacen un balance maravilloso y no toman en cuenta las circunstancias políticas y las circunstancias históricas. Y hay un gran esfuerzo por controlar ese elemento de confrontación. Luego, ahí involucra eso una palabra fundamental que es la soberanía, que es un principio fundamental, que es una expresión ya colectiva, social, de romper con esa enajenación que le leí anteriormente. Y de ahí, bueno, usted puede contextualizar todo el esfuerzo de redistributivo a través de las misiones sociales, aunque las misiones sociales no eran solamente redistributivas, también podemos verlas desde el punto de vista productivo y económico. Y ahí Judith tiene toda la razón. A veces, incluso, los neoclásicos consideran que nosotros somos factores productivos, o sea, esos economistas convencionales somos factores productivos. Y algunas veces los mismos marxistas, a cierto marxismo, habla de fuerzas productivas, y cuando habla de fuerza productiva pone como ejemplo objeto, el capital, y se olvida que la gente es lo fundamental, el trabajo de la gente, al cual se refiere este texto de Marx. El esfuerzo de las misiones, entonces, se tiene que ver con un gran esfuerzo, no solamente económico y redistributivo, sino para fortalecer y acumular fuerza desde el punto de vista del eje principal, que deja de ser objeto. Ustedes, nosotros dejamos de ser objeto y empezamos a ser sujeto de cambio, de transformación. Y eso es uno de los elementos importantes, y yo no lo limitaría a un elemento político, es un elemento económico. Porque la fuerza que tiene Carolina, la convicción que tiene la Carolina no tiene que ver solamente con la posibilidad de tener propiedad social, sino su convicción y su fe, es lo subjetivo. Ahí estamos ganando la batalla. No estamos ganando la batalla solamente yendo a votar, sino estamos ganando ser sano, tener salud mental, reconocernos en la medida que nosotros decimos podemos hacerlo. Por eso la exposición de Carolina creo que es la principal clase magistral que se ha dado acá, porque viene de la práctica. Retos, y con esto termino. Reto es asumir qué es eso que vamos a transformar, es lo productivo, ¿no? Algunos le llaman el modelo, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero no es la propuesta. Y es complejo en una economía petrolera. Y a veces caemos en una trampa. Tengo cierta alergia últimamente por aquello de derrotar el rentismo petrolero, la cultura rentística, porque a veces está cargado, además que algunas de esas teorías en algunos casos se elaboraron
desde la perspectiva no de la transformación socialista, sino de la transformación de una economía rentística a una economía productiva capitalista. Entonces a veces caemos en una autoculpa de que somos flojos, porque somos rentistas. Así que, bueno, está bien, pero vamos a aceptarlo. Hay una realidad rentística, entonces hay que plantearnos, como se lo planteó Chávez, que fue ese primer esfuerzo de redistribución. Y creo que los primeros días de su vida, y los primeros tiempos los últimos días de su vida, se preocupó, y ustedes lo van a ver en el discurso, por lo productivo, por lo económico, una angustia, la preocupación es la angustia. Lo otro es elementos que a veces son tabú discutirlo, como por ejemplo, la democracia participativa implica un esfuerzo de localización, de distribución, que es lo que ha ocurrido en Venezuela, es uno de los cambios importantes, que no se resaltan a veces, que el gasto se ha trasladado a las comunas. Es un esfuerzo importantísimo, cualitativamente importantísimo. Como inversión, hay una discusión entre los economistas si es gasto de inversión, pero como recurso, transformada en inversión y como inversión también en términos de establecer capacidades, ¿no? Llevarle esos elementos expresados a través de un presupuesto a la gente es arriesgarse en el riesgo necesario de la transformación y poner a prueba la participación. Y eso es importante. Y eso hay que mantenerlo a pesar de todos los problemas que pueda haber ahí, que pueden ocurrir. Eso hay que mantenerlo. Y ahí hay un problema entre la planificación, y por eso que hay palabras que planificación local, comunal y la planificación llamada central o global. Y ahí hay dicotomías falsas. Hay dicotomías falsas, no me voy a extender en este momento. O sea, a veces se ponen como opuestas. Por supuesto, van a ser opuestas en la medida que es un Estado elitesco, burocrático, que va a tender a decidir todo por encima de la gente, desde la política económica hasta los recursos. Pero en la medida que existe este poder comunal, se está creando una presión de poder para que la cosa no sea así. Otro elemento es la escala de producción. O sea, ¿qué tipo de producción? Yo lo tocó, la escala familiar, por ejemplo. Y yo creo que una de las virtudes del proceso, la revolución bolivariana, del proceso revolucionario del comandante Chávez, es que generó la diversidad de experiencias, la diversidad de escala, la diversidad de formas de organizarse para el tema productivo. Entonces ustedes van a empresas de producción social, empresas socialistas, nacionalizaciones. Mira, algunas nacionalizaciones se dieron por presión de los trabajadores, más que por misma presión del gobierno, porque ese es el proceso político, ese es el proceso social. Eso combinado con la herencia de una estructura industrial, incluso pública, de esa división internacional del trabajo, que nos condenaba y nos condena a vender productos primarios, como es ese gran complejo de Guayana. Atreverse a hacer el plan socialista de Guayana desde los trabajadores fue un reto. Pero eso existe ahí. Existen las experiencias agroecológicas, existen las cooperativas, existen las experiencias dentro de las comunas hay una mezcla, y existe esa producción manufacturera industrial de gran escala en propiedad del Estado. Y existen otras experiencias. Entonces, ¿cómo manejar lo complejo ahí? Porque a la hora de resolver el problema del hambre, a lo mejor necesitamos grandes escalas. Claro, pero no es el hambre lo que nos determina, es la existencia, es la vida. Entonces, ahí va a haber una discusión interesante, que no puedo extenderme en este momento. Y dentro de eso, el reto de la integración, y hablo más en términos generales, pero fíjense que esto es importante, de la economía. Es posible, será posible resolver la desintegración que tenemos en nuestro aparato productivo, porque cuando María Carolina plantea el problema y explica toda su experiencia, lo está explicando en principio en esa experiencia tremenda de reconocerse a sí mismo, de tomar el control, que históricamente el capitalismo ha separado, pero hay un anillo de enajenación más grande, que es
esa experiencia de comuna en relación a todo el país. Entonces hay que pensar, alguien tiene que pensar en los insumos para las experiencias no solamente de María Carolina, sino de otras experiencias. Lácteo de los Andes, ¿de dónde viene la leche? A lo mejor viene del proceso de integración de América Latina, pero si viene de Venezuela sería mejor también. Las dos cosas no son excluyentes, no son excluyentes, pero lo estoy poniendo como ejemplo, no lo estoy poniendo como algo mecánico, es un ejemplo. Entonces ahí hay un problema que introduce el tema de la integración también en esa visión integral, de paso, o el tema de la unión, más que de la integración, de la unión de Chávez, o sea, de la propuesta chavista. Por lo general, este proceso de transformación productiva o de cambio estructural o de transición al socialismo va a tener algunos indicadores y que por lo general uno se ve en la necesidad de defenderlo, ¿no? Entonces usted va a ver los indicadores llamados de nivel de vida, ¿no? Entonces cuando se hablan de los indicadores de nivel de vida, evidentemente tienen que ver con las condiciones mínimas de reproducción de esa vida, comer mejor, comer más y comer mejor, vivir bajo un techo y un hábitat adecuado. Eso tiene que ver con los deseos, no solamente con la necesidad, sino que yo deseo tener una casa bonita y una comunidad tranquila y un espacio estéticamente agradable. Yo tengo derecho a eso, como lo tienen los derechos otras partes de la población que son minoritarias. Entonces no es un problema de alcanzar el nivel de vida porque aumenta esos indicadores, sino en el fondo es un problema, y hemos sido, digamos, el proceso bolivariano, hay unos indicadores que uno puede traer ahí, lo puede mostrar en gráficos, y lo mostró el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, que son sorprendentes, incluso a nivel internacional. Pero lo importante no es tanto esos indicadores, sino que si crece el nivel de vida, lo importante es que en estos 15 años ha crecido el nivel de conciencia. Y eso es lo fundamental. Muchas gracias.